Hola, bueno, aquí estamos de nuevo velando por el tema de la correcta administración de justicia. Es un tema muy relevante, por lo menos para mí como abogado, que los tribunales puedan resolver adecuadamente. E incomoda cuando sus resoluciones son abusivas o son erróneas. Para este efecto, hay que tener en cuenta que se define como la correcta administración de justicia a un conjunto de instituciones, procedimientos y normas que tienen como objetivo garantizar la protección de los derechos y la resolución de conflictos de manera equitativa y eficiente. Su propósito es mantener el orden social, asegurar el respeto de los derechos humanos y promover la equidad, cosa que normalmente los abogados a veces nos cuesta mucho observar en los procedimientos. Hay que recordar que todo procedimiento tiene una parte que denuncia y una parte que se defiende, siempre en todos. Y siempre en todo procedimiento va a haber una resolución que agrade a una parte y que incomode a otra parte. Es por eso que la justicia es una balanza, porque es equitativa, es justa para ambos lados. Pero sin embargo, nuestra historia nos señala lo contrario. Cuando nosotros recorremos, por ejemplo, Estados Unidos, hay un proyecto que se llama Inocencia. En este proyecto se han visto casos en personas que han sido condenadas a penas de cárcel, penas perpetuas, 20, de entre 15, 20 años, inclusive a penas de muerte. Y posteriormente se ha resuelto que son inocentes a través de una investigación, a través de este proyecto de Inocentes, que también aquí en Chile está, a cargo de la Defensoría Penal Pública. Aproximadamente 38.000, 35.000 causas en las que se han visto por resoluciones de carácter abusiva o carácter errónea, y aproximadamente entre unas 70, 80 causas se han revertido esas situaciones y se ha obtenido la libertad de las personas que aparentemente estaban injustamente privadas de su libertad. Recientemente hemos observado por la prensa que una persona pública estuvo sometida a prisión preventiva, alegó ante la Corte de Apelaciones respectiva y esta Corte, con los mismos antecedentes que tuvo el Tribunal de Garantía de Primera Instancia, resolvió revocar dicha resolución y cambiar las medidas cautelares a una de menor intensidad que no afectara de forma grave y permanente la libertad de la persona que está siendo imputada de un delito determinado. Claro, podemos señalar de que para esa persona que está privada de libertad y ha estado una semana, 2 semanas privado de la misma, significa una alegría. Pero también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo que sucede si ese juez o esa jueza hubiese actuado correctamente, tal como lo pronunció la Corte de Apelaciones, y esa persona en la primera audiencia habría quedado con cautelares, pero de menor intensidad? Sin embargo, se revoca esa resolución por la Corte y hasta ahora no aparece ninguna sanción a un juez. Fíjese usted que si nosotros examinamos la norma estatutaria disciplinaria del Código Orgánico de Tribunales de Chile, sí establece sanciones para los jueces. O sea, los jueces no están libres de ser sancionados. Por ejemplo, cuando dice que la Corte de Apelaciones velará la conducta ministerial de sus miembros y de todos los jueces subalternos, haciéndoles cumplir todos los deberes que la ley le impone. A su vez también dice que por cualquier falta y abuso que cometieran en el ejercicio de sus funciones, y dictarán previa audiencia al juez respectivo las medidas convenientes para poner pronto remedio al mal causado. Las sanciones que se encuentran los jueces es la amonestación privada, la censura por escrito, la multa, la suspensión de sus funciones. Entonces, nuestra legislación establece que hay sanciones para aquellos jueces que no aplican en forma correcta la administración de justicia. Y es más, también establece delitos de carácter penal cuando un juez no cumple correctamente con la administración de justicia. Es aquí donde yo quiero llegar. Porque aquí se ha revocado una resolución que afectó la libertad de una persona. Y ese juez, ahí está, sin ninguna sanción. Eso no puede ser. Eso para mí afecta a la correcta administración de justicia. Eso no es una interpretación, porque cada juez sabe que su resolución puede ser objeto de un recurso. Por lo tanto, le otorga un mayor dedicación a poder observar si efectivamente se dan o no se dan los presupuestos necesarios para otorgar aquel gravamen para una persona más grave
como es la privación de su libertad sin estar condenado. Hay que recordar que esta norma de la prisión preventiva es una norma de última ratio, que si bien hay normas en el Código que nos hablan cuál es la procedencia, cuáles son los requisitos que hay, pero la verdad es que estamos en presencia de una persona que está siendo imputada de un delito, una persona que requiere tener su defensa y que tiene que ser muy gravoso el hecho como para poder establecer su prisión preventiva. Bajo ese concepto es que yo planteo la necesidad de que debe existir una organización, debe existir una institución donde un abogado pueda recurrir para que ese juez sea sancionado por haber aplicado la justicia en forma correcta. Como hemos visto nosotros en las redes sociales, sobre todo de los padres, en juicios de alimentos, en juicios de violencia intrafamiliar, donde se privilegia en forma aparentemente indiscriminada la voluntad de las mujeres, el lineamiento que se produce con respecto a los hijos en común, cosa que es muy común que nosotros los abogados los vemos, y como los jueces de forma reiterada, a través de sus consejos técnicos, que muchas veces ni siquiera son mamás, ni siquiera tienen experiencia matrimonial, los funcionarios de estos programas que ayudan al Estado, personas solteras, personas recién egresadas, sin experiencias mayores, y plantean hipótesis de tal magnitud que afectan la vida en común de un hogar, que afectan las relaciones de familia entre padres e hijos. Se produce la interrupción de estos padres e hijos. Entonces, aquí hay temas que son complejos y que requieren que se aplique una correcta administración de justicia. Por ejemplo, en el caso que vimos recién, que esta persona que estuvo privada de libertad, nadie puede negar que tuvo una convivencia de común acuerdo, que de común acuerdo bebieron, que de común acuerdo compartieron, que de común acuerdo consistieron en llegar a un hogar común. Entonces, en materia penal siempre hablamos del principio de ejecución, y aquí se nos cambia por el tema del género con respecto al momento previo a la instancia de una relación sexual. No, hay que recordar que en nuestra legislación el que consume alcohol o sustancias no puede alegar ese hecho como una eximente responsabilidad penal o una atenuante responsabilidad penal o una justificación de su actuar, porque cada persona que se sentó voluntariamente a esa mesa y que del momento que aceptó voluntariamente aceptar una bebida o un trago, él sabía de antemano cuáles eran las consecuencias que le producía en su cuerpo el consumo de estos elementos. Por lo tanto, al aceptarlo, al consumirlo, estaban aceptando cada uno sus condiciones. Y aquí se produce una aceptación tácita de querer compartir en esa forma. Se produce un consentimiento tácito de querer compartir en su forma. Ambos caminan, uno maneja, otro llegan a un departamento, se ve que está caminando y posteriormente ingresan a una habitación. De lo que sucede en esa habitación es parte del tema. Pero no puede cambiarse porque una persona por fuera pensó, creyó, o vio, o ver, o imaginó una situación para poder condenar a una persona. Y todo lo que haya pasado en esa habitación también tiene que ver con la teoría, fundamentalmente la teoría de la imputación objetiva a través de Raxón o a través de Yoxin. Tenemos también el error de tiempo, que yo creo o yo creía que tenía consentimiento y la otra persona creía que no tenía consentimiento. Pero en esta causa hay un hecho que es súper claro. La persona, en este caso la eventual víctima, ha declarado mediante los medios de comunicación que ella no sabía nada, que ella estaba dormida y no se acordaba nada. Por ende, ese hecho no se va a poder cambiar en la investigación. Y va a ser dura la prueba del fiscal de buscar un elemento subjetivo que efectivamente esa persona no quiso dar el consentimiento, porque ella declaró que no se acordaba nada. Bajo ese concepto, en mi punto de vista, analizando todas estas teorías, va a ser difícil probar un delito de violación. No va a probar a lo mejor un abuso sexual, una situación, pero se ve complejo. Es por ello que tenemos que analizar, tenemos que observar cada una de nuestras regulaciones, tenemos que estar preocupados de la correcta administración de justicia para que más padres o madres o personas o imputados o demandados no sufran esta administración de justicia en forma incorrecta. Nos estaremos viendo en una próxima sección. Gracias.